Buenos días y bienvenidos a nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Empezamos mirando la evolución de la demanda eléctrica en los últimos años. Pues la semana pasada hemos observado obviamente un repunte en la demanda siguiendo la semana anterior, donde habíamos tenido un día festivo. Lo que es notable es ver cómo pues, se mantiene bien, primero se repite perfectamente el perfil del año pasado en estas últimas semanas y sobre todo que se mantiene bien una demanda más baja. Esto será el efecto de las temperaturas, el efecto de las medidas de ahorro de energía, el efecto globalmente de la crisis energética que llevó la demanda de energía globalmente a bajar por sus altos costos. Será el efecto de la generación distribuida que se desarrolla cada vez más rápidamente en España. Bueno, todavía es bastante difícil aislar y definir el efecto de cada una de estas componentes sobre el hecho que tengamos una demanda eléctrica más baja que el año pasado. Pero bueno, buena noticia igual, esta demanda es más baja y eso es lo que necesitamos ahora para poder ahorrar energía, gas en particular, y ayudar los precios a bajar. Entonces, como decía, tuvimos una demanda más baja y eso ha sido una de las componentes a esta baja de precio. La semana fue superior a la semana anterior, perdón, pero globalmente baja y entonces la semana pasada tuvimos el precio más bajo del año a 100 euros de media en la semana, 100,4. Bueno, en absoluto sigue siendo un precio alto. Si miramos los años anteriores, un precio semana a 100, en la realidad, en pre-crisis energética, digamos, era un precio alto. Pero en la realidad de ahora, de la crisis energética, es un precio bajo claramente. La última vez que habíamos tenido una media de precio en esta magnitud era en el verano del año pasado, cuando la crisis energética ya estaba empezando y ya empezaba a coger fuerza. Entonces, es una buena noticia, hemos vuelto a niveles de precio más sostenibles, siguen siendo altos y bueno, son también el resultado de una fuerte generación eólica, lo vamos a ver ahora, y necesariamente, por naturaleza, la producción eólica varía a lo largo del tiempo y entonces no es una señal de que nos vayamos a quedar de ahora en adelante a este nivel de precio. Pero bueno, sigue siendo obviamente una buena noticia globalmente que ayuda a hacer bajar globalmente los costos de la energía, en particular de la electricidad. Mirando ahora entonces la producción eólica y solar, como decía, la producción eólica es la mayor responsable de esta caída de precio. Típicamente vemos que entonces la semana pasada tuvimos una generación eólica muy fuerte en toda la península ibérica toda la semana. Aquí Portugal y España, los dos con generación fuerte, y también incluso en Francia llegó una generación más fuerte al final de la semana, en particular el domingo. Bueno, de hecho, hubo hasta unos desastres por unos temporales, unos tornados en el norte de Francia, tanto de lo malo que era el tiempo, de hecho. Pero bueno, entonces, mucha generación eólica con un nivel realmente récord para este momento del año. Aquí vemos la generación semanal eólica en España, en los últimos años, siguiendo el mismo código de color que para la demanda. Y vemos entonces la semana pasada este nivel de producción extremo, un nivel récord para una semana 42 en el año, y globalmente un nivel que corresponde más a un fin de otoño que a un principio de otoño, digamos. Este nivel de producción es algo que hemos visto el año pasado, los años anteriores, en el mes de noviembre, pero hasta ahora no se había visto en octubre. Pues por eso es importante, como decía antes, entender bien lo excepcional que ha sido esta generación eólica para una semana de octubre y entonces entender que esta bajada de precio ha sido también algo excepcional la semana pasada. Mucho viento porque hubo globalmente un mal tiempo
y entonces a tener un mal tiempo y tuvimos menos sol. Y aquí por primera vez desde abril y la calima que nos había llegado en la península, por primera vez desde abril la generación solar ha sido inferior a la del 2020. Aquí observamos bien cómo desde el 2020 en particular, bueno, ya empezaba en 2019, pero desde el 2020 la generación solar en España ha ido creciendo año tras año. Y entonces, salvo esas semanas de particularmente mal tiempo, teníamos siempre una generación solar superior de un año respecto al anterior. Y entonces, salvo la semana pasada, porque eso, al tener muy mal tiempo, lo bueno es que tuvimos mucho viento, lo malo es que tuvimos menos sol. Pero bueno, los dos se han compensado. Si miramos entonces la producción por tecnología en la península ibérica, vemos bien cómo este fuerte viento ayudó a bajar la necesidad de gas. Y globalmente, la semana pasada tuvimos un uso del gas, no quiero decir bajo, porque sigue siendo un nivel de consumo de producción de gas alto, pero más bajo que lo que llevábamos observando en las semanas anteriores, claramente. Y eso a pesar de solo contar con 5 unidades nucleares de las 7 que hay en España, a pesar de tener poca producción en cogeneración todavía, dado que pues, los altos precios del gas y también la mecánica de compensación del precio del gas ha hecho que básicamente la cogeneración ha quedado fuera del mercado hasta ahora y sigue estando fuera. Seguimos con una participación de la cogeneración baja en el mix. Y también seguimos con una participación hidráulica baja. A pesar del mal tiempo, no aumentó sustancialmente todavía el producible hidráulico. Hay varias razones a estas. Y una de ellas, típicamente, es que también hemos tenido lluvias la semana pasada, pero lluvias muy concentradas. Y las lluvias muy concentradas no son necesariamente capturables por la generación hidráulica, básicamente porque por un tema de mecánica, si llega mucho agua rápidamente, bloquearla en los embalses genera mucha presión mecánica en la estructura del embalse y puede llevar a problemas de operación globalmente. Entonces, el agua tiene que fluir y no necesariamente se puede capturar cuando las lluvias, como decía, son concentradas. Sin embargo, hemos ido algo más de generación, ¿no? Podemos ver aquí algo más de generación hidro. Siempre participo en las puntas, lo vemos muy bien en las puntas de la mañana y de la noche, tanto en España como en Portugal. Y tuvimos bastante bombeo. Portugal estuvo bombeando casi todos los días de la semana. Todos los días Portugal estuvo bombeando y de forma significativa en las horas del día, el lunes, el martes y el fin de semana. Y en España se bombeó durante la noche del lunes, la madrugada, durante el día del martes en particular, madrugada del miércoles y en particular también el fin de semana, un poco también aquí el viernes. Es notable, es bueno también poder aprovechar este bombeo, tanto para desplazar la carga renovable y así reducir el uso del gas, como también para usar de forma lo más eficiente posible este agua que todavía nos falta realmente en la operación del sistema eléctrico, entre otros. Y ahora mirando los precios, pues una semana bastante interesante. Han pasado muchas cosas. Aquí vemos la evolución del costo de la compensación que ha ido bajando a medida que avanzamos en la semana. Eso porque el precio del gas había bajado. Deberían explicar un poco más en 2 minutos la evolución del precio del gas. Entonces, bajo el precio del gas, se redujo el costo de la compensación, el costo adicional de la compensación, y eso es lo que observamos con esta línea naranja. La línea naranja suma el precio del day-ahead más el costo de la compensación. Bajó tanto el precio del gas que llegamos hasta tener un costo de compensación negativo en los días miércoles, jueves y viernes, en todas las horas del día o casi. Aquí observamos que el costo con compensación es inferior al costo del mercado diario. Y eso porque el precio del MILGAS era inferior a los 40 euros el megavatio hora del límite. Y entonces, como a las plantas de gas, los iluminados, se les sigue pagando 40, tienen que devolver el diferencial. Y por eso la compensación fue negativa. Y como tuvimos
más de 3 días con precio inferior a 40, la activación del límite del precio del gas se hace después de 3 días con un precio superior a 40 o se desactiva con 3 días de precio inferior a 40, cuando la media diaria al cabo de 3 días es inferior a 40. Y entonces se desactivó el mecanismo durante el fin de semana. Durante el fin de semana se desactivó, no hubo ni costo de compensación ni repago por la compensación y tuvimos aquí un mecanismo desactivado para el fin de semana. Globalmente, al tener mucho viento, la península ibérica se quedó con un precio más bajo que Francia, exportando del lado de Francia. Y último dato interesante la semana pasada, unas horas de presión negativo en los intradiarios. Esto no había pasado desde el 10 de abril del año pasado, cuando era la primera vez, y lo tuvimos el domingo. Es notable porque a pesar del cambio en los límites de precio en el mercado diario y los intradiarios, que ahora que pueden tener precios negativos en la península ibérica, y eso desde un año, un poco más de un año ahora, unos 15 meses, digamos. A pesar de eso, no ocurrió casi nunca observar precios negativos. Ocurrió una vez el 10 de abril y otra vez antes de ayer, el domingo, durante unas pocas horas, y un precio que bajó hasta menos 5 euros el megavatio hora. Tampoco ha sido un nivel extremadamente bajo. Eso era todo para mi parte. Muchas gracias. Dejo a Adrián seguir con los precios del gas. Gracias. Gracias, Valentín. Buenos días a todos. Bueno, pues una semana más en la que sigue la tendencia bajista iniciada desde los máximos. Recordar que alcanzaron a precio de cierre 339 el contrato del mes siguiente, 339 euros megavatio hora. Y tenemos que la semana pasada pues cerramos en 113,58 euros megavatio hora y se marcó un mínimo en los 107 euros megavatio hora. Esto es un 60%, más de un 60% desde máximos y un 20% la semana pasada, que tuvo, como todas las semanas anteriores, un pico alcista, digamos, un parón en la tendencia bajista, que en este caso no encontramos explicación. Así como en todas las anteriores semanas, pues había un motivo claramente identificado que no solía provenir de Rusia. La semana pasada la vuelta que dio el mercado el jueves, pues la verdad es que no hemos encontrado nada que la explicara y realmente pues se recuperó la tendencia bajista luego el viernes y ha continuado en el día de ayer. Esta formación bajista o esta tendencia bajista no solo aplica al mes siguiente, a noviembre, sino que también está aplicando a todos los futuros de la curva en los que hay negociación. Es cierto que los niveles a más largo plazo, empezando ese más largo plazo por diciembre, pero sobre todo en enero, febrero para el año que viene, aquí os dejamos, aunque se ve menos claramente que el gráfico de noviembre, os dejamos el CAL, el contrato anual para el año siguiente. Veis que está claramente por encima de los precios actuales, igual que el contrato del mes de noviembre está por encima de los precios de spot, que ya ha comentado Valentín antes en referencia al MICAS, pero también en el TTF hemos tenido un spot muy por debajo del contrato de noviembre y muy por debajo de los contratos venideros. Este hecho, la realidad que los contratos siguientes están más altos que el mes de noviembre, hace también que la acumulación de metaneros semanalmente pues esté llegando a límites históricos, ¿no? Ahora mismo tenemos un almacenamiento flotante de entre 3 y 4 BCMs semanal, que es, ya digo, récord histórico, y eso es por decisión de traders también, primero porque los almacenes ya sabéis que están llenos al 95% aproximadamente en Europa, lo que también por supuesto está presionando a la baja los precios, pero es que claro, tener la curva de futuros en contango, es decir, con precios más elevados cuanto más avanzamos en la curva, pues hace que los traders decidan también posponer entregas de gas porque les compensa tener los barcos parados pero llenos antes que descargarlos ahora.
los almacenes están prácticamente llenos, pero España ha rechazado algún barco, pero en otros todavía se puede depositar la carga, ¿no? Y aún así el almacenamiento, pues ya digo, en el mar está llegando a niveles históricos. También presionó a la baja la semana pasada claramente las decisiones o las discusiones que están habiendo a nivel europeo. La semana pasada fue el Consejo, esta semana está siendo ya a nivel ministerial sobre la decisión de limitar los precios del gas. Ya sabéis que parece ser que la posibilidad de que se extienda el mecanismo de ajuste ibérico a otras geografías pues tiene menos visos de ser adoptada y sin embargo está ganando adeptos pues la posibilidad de limitar los precios intradiarios y también la posibilidad de establecer un corredor o pasillo dinámico en el que se puedan fluctuar también los precios. Esto, que Alemania siempre ha estado en contra, pues debilitaría, digamos, la potencia compradora de Europa. Ahora mismo todavía sigue habiendo margen para realizar o para tomar estas decisiones porque seguimos muy por encima o algo por encima, ya menos con las caídas de los últimos días, pero de nuestro competidor por el gas natural licuado que es Asia. Y por último, pues la dependencia europea ahora mismo del gas natural licuado. Ya sabéis que ahora mismo es el principal suministrador de gas junto con Noruega, está aglutinando alrededor del 30 y largos 40% de toda la oferta de gas que entra en el continente europeo viene por vía de gas natural licuado. Ojo que también ahí está incluido el gas natural licuado que viene de Rusia, que está más o menos a los niveles a los que estaba históricamente. Ahí no se ha reducido, como sí se ha reducido muchísimo el envío por gaseoducto. Bueno, pues digo que esta dependencia del gas natural licuado hace que las perspectivas de volatilidad para los meses siguientes sean todavía muy elevadas, así como parece ser que todo el mundo descarta ya o descuenta que Europa va a poder pasar el invierno, salvo que este sea muy frío, anormalmente frío, sin problemas de suministro, también siempre que la demanda pues siga contenida. Bueno, pues para el año que viene es cuando ya las voces están lanzando, digamos, una alerta porque va a ser más complicado rellenar los almacenamientos en caso también de que haya un invierno frío, ¿no? Porque la competencia por el gas natural licuado se entiende que va a ser mayor porque ya no va a haber, como sí había a principio de año, nada de gas ruso, prácticamente nada de gas ruso llegando a Europa. Bueno, eso ya lo analizaremos en su día. Pasamos al CO2, que continuó también pues evolucionando dentro del rango que hemos venido comentando estas semanas, que está en los 65 euros tonelada por abajo y los 70 por arriba. Ampliábamos el canal a los 72,5, que es lo que había marcado después de la importante caída que tuvo a principios de septiembre, pero bueno, la verdad es que se ha ido conteniendo, se ha ido estrechando cada vez más el canal en el que evolucionan los precios y tenemos ahí que la semana pasada fue la variación, el rango semanal en el que se movieron los precios fue la menor desde abril. Solo hubo variaciones entre máximos y mínimos de 3,4 euros tonelada y nos sirvió, claro, para pasar ni por encima de la resistencia en los 70, 70 y pocos, ni para traspasar el soporte establecido, ya digo, en los 65. Además, la semana pasada pues no hubo ninguna decisión, porque ya sabéis que los jefes de Estado estuvieron discutiendo sobre todo qué hacer con el gas, pero no se tocó para nada la financiación del REPowerEU, que es lo que está, digamos, manteniendo a los actores en este mercado sin tomar posiciones claras de compra o de venta, pero sí que es verdad que desde el punto de vista técnico, y ya sabéis que este mercado, por un lado, está dirigido por los políticos, que les interesa que los precios suban, pero por otro está muy en el corto plazo, sobre todo, influenciado por decisiones especulativas de diferentes actores que no tienen por qué tener interés, digamos, fundamental en entrar en el mercado, y estuvimos viendo como la semana pasada pues diferentes indicadores técnicos como las bandas de Bollinger o la formación de un triángulo de precios. Veis como los mínimos cada vez eran menos mínimos y los máximos también han sido cada vez menos máximos, hacía indicar que probablemente hubiera un escape del canal que se ha ido mostrando estas últimas semanas, incluso meses, y esto se produjo en el día de ayer. Comentaremos la semana que viene o dentro de 2, porque no sé si la semana que viene tenemos webinar. Y por último, el petróleo.
Ahí ganó el petróleo un 2% la semana pasada, hasta los 93,5 dólares por barril. Bueno, y simplemente comentar aquí que Estados Unidos indicó que iba a continuar liberando reservas, pero ya a la vez que lo hizo, además de forma orquestada con los principales consumidores mundiales, China, Japón, bueno, pues el impacto consiguió consiguió bajar alrededor de 30 dólares por barril, pero fue una acción orquestada con todos los demás consumidores y además en un momento en el que la demanda china por diferentes confinamientos era menor de la que está siendo ahora. Por lo tanto, si no cambia el panorama en demanda, es muy complicado ver que solo por la acción individual de Estados Unidos el precio se vaya a ser contenido o vayamos a verlo por debajo de los niveles actuales. ¿Cómo influyó todo este complejo energético en los futuros españoles de electricidad? Pues sorpresivamente, no lamentablemente, sorpresivamente, vimos que no había correlación ninguna con el gas, que ya sabéis que es el principal input que tienen los futuros para hacer precio. Y así como el gas continúa cayendo, ya hemos visto que 8 semanas consecutivas, la semana pasada un 20%, pues vimos aquí que no hubo ninguna traslación al mercado de futuros y tampoco la está viendo esta semana. A mí la verdad es que me sorprende bastante. Vemos que el Q23, por ejemplo, subió un 0,30 a 161, el Q2 lo hizo el Q2 sí cayó, perdón, un 1% en 182, pero estos dos futuros pues más o menos estuvieron parejos con los cierres de la semana pasada, pero es que el Q3 subió un 9% y los CAL el 23 subió un 4,76 hasta 209, esta semana ya va por 212, y el CAL 24 subió un 5,7 hasta los 118 euros megavatio hora. Y decíamos al principio del comentario que no es por que los futuros del gas a esos plazos estén subiendo, pese a que hay preocupación por lo que vaya a pasar el año que viene con los almacenamientos y el consumo de gas en Europa, los precios también están cayendo. No lo están haciendo con igual fuerza que en noviembre, pero el Q1, Q2, Q3, el CAL, todos cayeron la semana pasada y lo hicieron de forma significativa. El mercado español de futuros pues, no ha recogido estas caídas y ha subido. Veremos si es una cosa temporal y que es que les cuesta, tiene resistencia a bajar, o que realmente ahora mismo está influyendo otros factores que nosotros ahora mismo no tenemos identificados. Muy bien, pues esto era todo por mi parte. Muchas gracias y hablamos en unos días. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Nos vemos en 15 días. Entonces, como el próximo martes es un día festivo, por lo que os deseamos una excelente semana, un excelente fin de semana largo, si es que lo aprovecháis. Y nos vemos en 15 días. Hasta luego.